el crucero más grande de la historia, el parque acuático más importante en alta mar, montañas rusas, varias piscinas, 40 restaurantes, bares, un casino, teatro acuático y hasta una pista de hielo. Todo esto promete convertir tus vacaciones familiares en el viaje de tu vida. Eso es al menos lo que te muestran en la publicidad del Icon of the Seas. Para que te hagas una idea de su magnitud, este barco es 5 veces más grande que el Titanic. ¿Podemos estar seguros de que el Icon of the Seas no repetirá el trágico destino de su predecesor? Más aún, si recordamos que el Titanic no fue el único crucero que cobró cientos de vidas. Claro, la página de ventas jamás te contará las macabras tragedias que pueden ocurrir a bordo. Ahora, imagina esto. Avanzas con dificultad sobre una cubierta resbalosa, cubierta de heces. Te diriges a los botes salvavidas, pero el temporal los ha dispersado. Finalmente, caes al agua helada, te falta el aire y te sumerges en las profundidades oscuras del océano. Como siempre, se recomienda discreción. En 2013, unos familiares quisieron regalarle a Jen y a Alton Cripps un crucero inolvidable. Ambos ya estaban jubilados. Jen sufría Parkinson y Alton, además de diabético, tenía una lesión en la pierna. Hacía años que no viajaban. Sus familiares eligieron para ellos el Carnival Triumph, seducidos por la publicidad, tratamientos de spa, exquisitos restaurantes y atardeceres imposibles sobre las olas del Golfo de México. Jen disfrutó muchísimo los primeros 2 días. Era el viaje soñado que había esperado tanto tiempo. Pero el 10 de febrero, el sueño se volvió pesadilla. A las 5:30 am, la mayoría de los pasajeros despertaron sobresaltados por un sonido extraño. Jen escuchó pasos apresurados por los pasillos. Tanteó para encender la luz, pero no funcionaba. El barco se balanceaba violentamente. Y los Cripps pensaban que el Carnival Triumph estaba a punto de volcarse y hundirse. 1,100 tripulantes y unos 3,100 pasajeros corrieron hacia los puntos de reunión, buscando desesperadamente un chaleco salvavidas. Resultó que un incendio había estallado en la sala de máquinas de popa. Aunque fue extinguido de inmediato y nadie resultó herido, el fuego interrumpió por completo el suministro eléctrico y el barco quedó a la deriva. El Carnival Triumph se quedó inmovilizado en medio del Golfo de México, flotando al capricho de las olas y el viento. Un crucero de lujo se transformó en un auténtico infierno. Sin electricidad, dejaron de funcionar la calefacción y el aire acondicionado. La comida comenzó a descomponerse en los congeladores apagados. En vez de disfrutar platos exquisitos, los pasajeros hacían fila durante 4 horas para recibir un mísero sándwich de cebolla y algo de agua. Pero lo peor estaba por venir. El sistema de aguas negras colapsó y las tuberías reventaron. Las aguas residuales comenzaron a filtrarse hacia las cubiertas de pasajeros, poniendo en grave riesgo la salud de todos. El suelo e incluso las paredes estaban empapados en orina. Por eso, la mayoría de los pasajeros terminaron durmiendo en la cubierta, bajo las estrellas, soportando el frío y la lluvia, para evitar los vapores tóxicos que impregnaban las cabinas. Alton, con su lesión en la pierna, tenía que hacer un esfuerzo sobrehumano para moverse por aquella cubierta sucia y resbalosa. Además, jamás imaginó que el viaje se prolongaría tanto, pronto que se quedó sin su medicación para la diabetes. Muchos otros pasajeros sufrían problemas de salud y carecían de medicamentos, náuseas, diarrea, jaquecas y todo tipo de males provocados por las condiciones inhumanas a bordo. Pero lo más aterrador era la incertidumbre. El Carnival Triumph debía ser remolcado al puerto mexicano de Progreso, pero las corrientes lo arrastraron hacia el norte. Los remolcadores interceptaron el barco el 13 de febrero, fuertes vientos y un cable roto. Al final, el Carnival Triumph fue remolcado hasta el puerto de Mobile, Alabama, llegando a las 9:20 p.m. del 14 de febrero, tras 4 días atrapados en esa pesadilla. Jen Cripps y otros 30 pasajeros demandaron a la empresa Carnival, alegando que era responsable del desastre. Durante el juicio, salió a la luz la causa real. El Triumph zarpó con solo 4 generadores funcionales, en vez de 6. Cuando la fuga de combustible provocó el incendio, el sistema eléctrico quedó totalmente inutilizado. Aún así, ni Jen ni los demás pasajeros recibieron compensación. Resultó que el contrato de viaje no garantiza un crucero seguro, un barco en óptimas condiciones, alimentos adecuados, ni condiciones higiénicas o seguras a bordo. En otras palabras, aunque pagues una fortuna, tu seguridad no está cubierta si ocurre un desastre. Después del incidente, el Carnival Triumph fue discretamente rebautizado como Carnival Sunrise,
aunque los medios lo siguen llamando el crucero de los excrementos del infierno. Pero a bordo de un crucero pueden ocurrir cosas mucho más escalofriantes. El 13 de enero de 2012, Benji Smith y Emily Lau celebraron su luna de miel en el crucero Costa Concordia. Iba a ser un viaje de 7 días por el Mediterráneo, en un imponente transatlántico. A bordo viajaban 3.206 pasajeros y 1.023 tripulantes. Los recién casados querían un viaje para recordar, y vaya que lo lograron. El barco se dirigía al primer puerto de la ruta, cuando el capitán Francesco Schettino lo desvió hacia la isla toscana de Giglio. Según dijo, la empresa le había pedido realizar una maniobra espectacular para los pasajeros: acercarse peligrosamente a la costa. El capitán llevó el barco demasiado cerca de las rocas. Alrededor de las 9:45 p.m., el crucero impactó de pronto con una roca sumergida. El costado izquierdo del casco sufrió un agujero de 36.5 metros, por donde el agua comenzó a inundar las bodegas. El barco encalló y empezó a inclinarse peligrosamente hacia la derecha. Los pasajeros ni siquiera notaron que el navío se estaba hundiendo. El personal decía que solo había un fallo eléctrico, que pronto se resolvería. Sin embargo, cuando Benji y Emily vieron los libros caer de los estantes en su camarote, comprendieron que algo andaba muy mal. El desastre no pudo ocultarse por mucho tiempo. A las 10:30 p.m. sonó la alarma de emergencia. Los pasajeros debían tomar sus chalecos salvavidas y dirigirse a los puntos de reunión. Finalmente, el capitán Schettino ordenó evacuar el barco, pero en lugar de coordinar el rescate y ser, como dicta la tradición marítima, el último en abandonar la nave, Schettino fue uno de los primeros en escapar del Costa Concordia. En la costa, un oficial de la Guardia Costera ya lo esperaba. Le pidió regresar al barco para ayudar a su tripulación y a los pasajeros, pero el capitán se negó. Entonces, el oficial decidió tomar el control de la situación. Mientras tanto, a bordo reinaba el caos absoluto. Emily y Benji no sabían hacia dónde correr. La oscuridad era total, solo interrumpida por gritos y llantos. El suelo estaba cubierto de vidrios rotos. Cualquier paso en falso podía causar heridas. Finalmente, la pareja llegó hasta un bote salvavidas con capacidad para 120 personas, que estaba a punto de ser lanzado al agua. Pero la tripulación tenía serios problemas. El bote se balanceaba violentamente, chocando contra el costado del barco. Entonces, Benji le dijo a su esposa que creía que la tripulación quería matarlos y no salvarlos. Tras varios intentos fallidos, los botes fueron devueltos a cubierta. Los pasajeros no tuvieron más opción que intentar salvarse por su cuenta. La pareja planeó descender cerca del agua y saltar justo cuando comenzara la succión. Era un término que habían escuchado en la película del Titanic, cuando Jack y Rose fueron arrastrados al mar. Benji y Emily usaron una cuerda para bajar del cuarto al tercer piso y alcanzaron el casco del barco, pero después no sabían qué hacer. Vieron a varias personas lanzarse y lastimarse al golpear la superficie del agua. Benji y Emily se confesaron su amor por última vez y se prepararon para morir. De repente, sus pensamientos de muerte se vieron interrumpidos por la llegada de un bote de rescate. La pareja fue evacuada a salvo, al igual que la mayoría de los pasajeros. Algunos, desesperados, saltaron al agua oscura sin saber si llegarían con vida a la costa. Pero resultó que la orilla estaba a solo 150 metros donde el barco se hundía. La oscuridad total les impedía verla. Gracias a su valentía y a la ayuda de los rescatistas, la mayoría se salvó. Sin embargo, hubo víctimas. En total murieron 33 personas, 27 pasajeros, 5 tripulantes y un rescatista. ¿Valió la pena aquella maniobra impresionante? Resultó que fue idea del propio capitán y la pagó muy cara. Schettino fue condenado a 16 años de prisión por homicidio involuntario, naufragio y falsidad en su reporte. Tristemente, Schettino no es el único capitán en abandonar a sus pasajeros a la muerte. El 15 de abril de 2014, Kim Tae-young era uno de los tantos estudiantes a bordo del ferry MV Sewol. El barco iba de Incheon a Jeju, Corea del Sur. A bordo viajaban muchos niños y maestros en un viaje escolar. 325 estudiantes de la preparatoria Dangwon. El ambiente era festivo. Los chicos conversaban animados, cantaban. Era el cumpleaños de su maestra, a quien le ofrecían un pastel, pero esa alegría no duraría por mucho. Horas después, en la mañana del 16 de abril, el ferry comenzó a inclinarse bruscamente hacia la derecha
y un aterrador estruendo sacudió la nave. Tras esto, el ferry comenzó a temblar y a volcarse. El pánico cundió, el Seagull se hundía poco a poco. ¿Iban a morir todos? No, todos los pasajeros fueron rescatados a tiempo. Eso informaron los medios, pues la noticia se propagó rápido por Corea del Sur, pero en realidad era mentira. A bordo reinaba el pánico. La gente llamaba a emergencias, pero no podían dar su ubicación exacta. Solo veían agua por todas partes. Su única esperanza era la tripulación y el capitán Lee Jong-suk demoraba las acciones. En lugar de dar órdenes claras de evacuación, los pasajeros escuchaban un mensaje grabado que repetía: por favor, no se muevan, permanezcan en sus lugares. Todos se congelaron. ¿Debían obedecer? El agua entraba rápidamente y los pasajeros de las cubiertas inferiores no lograron salir. El caos se apoderó del ferry. Unos gritaban: ¡sálvense! ¡Rompan las ventanas! Otros seguían paralizados mientras el barco se hundía. En un momento, Kim Tae-jong se encontró con el agua hasta el cuello. Reuniendo sus últimas fuerzas, trepó hasta el costado superior del ferry. Desde allí, vio cómo los contenedores de agua caían al mar, y jamás olvidará la imagen aterradora de una máquina expendedora que al caer al agua aplastó a 2 chicas. ¿Por qué no llegaba el rescate? ¿El capitán no había organizado nada? Casi una hora después de los primeros llamados de auxilio, Lee Jong-suk saltó por la baranda, cayó en una lancha patrullera y abandonó el barco, dejando a todos atrás. Cientos murieron, atrapados en las cabinas inundadas. Kim Tae-jong y otros estudiantes vieron finalmente acercarse un bote, pero no era la guardia costera, eran pescadores comunes que arriesgaban sus vidas para sacar gente del agua. 40 minutos después, llegó la Guardia Costera de Corea. Su plan de rescate fue extraño. Subían a las personas en canastas colgadas de helicópteros, en vez de intentar salvar primero a quienes estaban atrapados en las cabinas. De los 172 sobrevivientes, más de la mitad fueron rescatados por barcos pesqueros y mercantes que llegaban antes que las autoridades. En total, murieron 304 personas, 250 de ellas estudiantes de la preparatoria Dangwon. Hasta hoy, no se sabe con certeza qué causó la tragedia. Pero existe una teoría. El ferry llevaba mucho más peso del permitido. Su capacidad era de 987 toneladas, pero ese día transportaba casi 2.143 toneladas. Y además, la carga no estaba asegurada correctamente. Lee Jong-suk fue condenado a cadena perpetua, pero ni siquiera esta fue la peor tragedia en un transatlántico. Hubo un barco que cobró muchas más vidas que todas estas historias juntas. Y nuevamente, el capitán fue el responsable. Aunque en este caso no era un transatlántico, sino un submarino militar. 30 de enero de 1945, la Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin. La caída del Tercer Reich era ya inevitable. Circulaban rumores de que el ejército soviético mataba y violaba a la población alemana. Por eso, miles de civiles buscaban desesperadamente cómo huir. El avance soviético había cortado las rutas terrestres. El mar Báltico era la única vía de escape. En el puerto de Kopenhagen, hoy Gdynia, en Polonia, miles de personas pasaban días enteros en fila para abordar el Wilhelm Gustloff, un barco de más de 213 metros de largo, 24.5 metros de ancho, que solía ser un crucero de lujo para la élite alemana. Fue reacondicionado a toda prisa para la evacuación masiva. Entre la multitud estaba un joven llamado Hazen Schoen. El barco le parecía un arca de Noé, su única esperanza de sobrevivir. Pero no todos tendrían ese privilegio. Los primeros en abordar no fueron mujeres ni niños, sino los ricos, que usaron sus contactos para conseguir las mejores cabinas. Al final, el barco diseñado para no más de 2.000 personas terminó abarrotado con más de 10.500 personas. Los pasajeros eran tratados como ganado, ocupando cada rincón disponible. Por ejemplo, más de 370 mujeres fueron hacinadas dentro de la piscina vacía del barco. Luego, el transatlántico partió rumbo a la ciudad de Kiel. Heinz era uno de los afortunados que logró subir a bordo para huir del enemigo. Temblaba de frío, el clima era terrible, nieve húmeda y un viento helado azotaban la cubierta. Muchos pasajeros sufrían de mareos. Mientras tanto, los 4 capitanes debatían acaloradamente: navegar por aguas poco profundas, plagadas de minas, o por aguas profundas, tal vez infestadas de submarinos enemigos.
Uno pensaba que, si los atacaban en aguas bajas, los pasajeros podrían nadar a la costa. Otro temía más a los aviones británicos que a los submarinos soviéticos. Finalmente, optaron por la ruta de aguas profundas. Primer error. El segundo ocurrió durante la noche, cuando encendieron las luces de navegación. Eso les daba visibilidad, pero también convirtió a Wilhelm Gustloff en un farol en medio del mar, perfecto para atraer la mirada del submarino soviético S-13. Su capitán, Alexander Marinesko, estaba de mal humor. Enfrentaba un posible tribunal militar. Había desaparecido durante el Año Nuevo para verse con la dueña de un restaurante sueco. Ahora enfrentaba castigo por abandono de servicio y contacto con una extranjera. De pronto, divisó aquellas luces en el mar y entendió que hundir ese barco podía redimir su reputación. En ese momento, Heinz escuchó un estruendo aterrador. Un torpedo había impactado la proa. Saltaron las alarmas, pero el barco estaba tan lleno que no había dónde correr. Además, no había botes suficientes para todos. Entonces, un segundo torpedo golpeó la sección media. Luego, un tercer impacto, directo a la sala de máquinas. El agua helada comenzó a llenar el barco. La gente moría en cuestión de segundos. Heinz escuchaba los gritos desgarradores y los golpes de hachas contra las puertas. Muchos estaban atrapados en sus camarotes. El barco de rescate, Lowy, que navegaba cerca, logró rescatar a decenas de personas temblando de frío. Otro barco, el Admiral Hibbert, estaba en la zona, pero su capitán decidió no intervenir para no poner en riesgo a sus propios pasajeros. De todos los botes salvavidas, solo 6 pudieron ser bajados al agua. Uno de ellos iba tan sobrecargado, casi 100 personas, que las cuerdas se rompieron y todos cayeron al mar helado. El resto de los botes jamás pudo ser soltado. En uno de los botes, un niño de 10 años cortó las cuerdas de un cuchillo que había robado a su tío antes de abordar el barco. Ese acto probablemente salvó docenas de vidas. Madres desesperadas nadaban hacia los botes, suplicando que subieran a sus hijos, pero la mayoría de los ruegos fueron ignorados. Solo 100 niños sobrevivieron. Heinz cayó al agua, pero un joven tripulante logró salvarle la vida, subiéndolo a una balsa. Poco después, los rescató un torpedo T-36, pero muy pocos tuvieron esa suerte. La tragedia dejó cerca de 9.400 muertos. Hasta hoy, se debate la acción del capitán soviético. Algunos llaman al hundimiento del Wilhelm Gustloff un acto heroico, el ataque del siglo, pues dicen que el barco llevaba armas y casi 1.000 soldados. Otros lo ven como un crimen de guerra contra civiles. Lo único cierto es que esta es la mayor catástrofe marina de la historia. Ahora bien, ¿ya apartaste tus $1,820 para un crucero de 7 días a bordo del Icon of the Seas? Cuéntame en los comentarios, ¿te animarías a subirte a ese famoso transatlántico ahora? Suscríbete al canal y descubre qué lugares esconden la muerte más inesperada.